Aquí comienza Hablando de Arte con Nolo Correa. Un espacio para la cultura. Hágase la radio. Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Andrés Bestar, ¿cómo estás, querido amigo? Pero excelente hoy, Nolo. La verdad, un día para festejar de este reencuentro y volver a hacer lo que hacíamos con total naturalidad, ¿no? Pero la verdad, muy feliz. Como ya en estos días es muy vulgar escuchar esta frase, qué afortunados éramos si no lo sabíamos, ¿no? Bien. Sí. Bueno, y has venido con un invitado. Tenemos la felicidad de convocar a uno de los grandes escultores que tiene la Argentina, gran docente, una trayectoria de muchos años ya, pues estamos grandes. Bien, mayor, pero no como nosotros. Juan Cano, claro, que es un gran escultor, trabajó como titular en la cátedra de la Cárcova, recientemente fue director del Instituto de Artes Plásticas de Avellaneda, así que un amigo, una referencia bien concreta de las artes plásticas de la Argentina, que hoy nos unimos los dos. Pero ¿me dejás que le dé la bienvenida? ¿Cómo no? No te enojas, Juan. Bienvenido, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias, Nulo. Bueno, hoy lo convocamos a Juan para hablar de alguien que queremos mucho. Juan, con una serie de exalumnos de un querido y hermoso docente de la plástica argentina, italiano él, don José Pippo Ferrari. Aquellos que lo conocieron en las escuelas, ya hablar de Pippo era dar la referencia de un referente de los mejores docentes que tuvo la Argentina, por lo menos para nuestra generación, y una persona muy amada por todos. Difícilmente alguien hable mal de él, salvo que no lo conozca. Pero aquellos que lo conocimos, tuvimos esa bendición de que nos abriera los ojos, de que nos abriera el corazón, de que nos diera pautas de lo que debía ser un docente. Así que hoy lo convoqué a Juan. Juan es uno de los agraciados que tuvo la posibilidad de conocerlo a Pippo desde muy chiquito, allá en el taller que tenían juntos con Antonio Pugía. Así que vamos a disfrutar más que nada de la obra de Pippo, de recordarlo y de desarrollar esto más que desde la historia o de la memoria, sino como la experiencia de vida que tuvimos con Pippo. Así que... Juan, tiene la palabra. Es mucho. Es mucho. Después te la quito, quédate tranquilo. No, ya me deja más tranquilo entonces. Es un personaje sin duda increíble, que no lo podíamos creer cuando lo tuvimos como docente, cuando estaba en el aula, y menos lo pudimos creer cuando se fue. Se fue muy temprano, se fue 10, 7, 8 años después de haber empezado a dar clase, un tipo de 65 años, que desapareció dejando una estela de personajes totalmente atónitos. Terminamos todos siendo investigadores, buscadores, buceadores de las artes y de otras materias que siempre son afines, a veces como la antropología, la psicología. Y vas a tener, por ejemplo, el tipo mirando los jeroglíficos, era un tipo apasionado por eso, y hasta escribía en jeroglífico. Alguna vez le conté la anécdota, por ahí es un poco reiterada, pero por favor, cumplíamos años muy próximamente. Entonces yo le llevo unos estados de cigarrillo, un cigarrillo francés buenísimo, que como el maestro yo también fumaba el mismo paso, obviamente. Entonces, le traje eso y dice, pará, y yo veo que está escribiendo en jeroglífico el tipo. Dice, no, te tenía que terminar de dedicar este libro, un libro de fotos francesas de Egipto, que era de él, y él me lo dedicó en jeroglífico. Qué maravilla. Yo digo, ¿me puede decir que viene? Pues no me acuerdo mucho de él. Es genial, genial.
Pipo, para tener una referencia y que el público lo empiece a conocer un poquito, es de esa generación que nos regala Italia a la Argentina, que muchas veces, como ya estaba tan incorporado a nuestro pueblo, a nuestra gente, uno lo hacía el más argentino, pero tanto Fara, Teresio Fara, como Antonio Puglia, como el mismo José Pipo Ferrari, eran nacidos en Italia y traídos a la Argentina desde muy chiquitos. Han hecho todos la carrera en la Argentina. En el caso de Pipo hizo las 3 escuelas, la Belgrano, la Pueyrredón y la Cárcova. En la Pueyrredón es cuando lo conocimos como docente, después desarrolló áreas en la Cárcova, pero también estuvo y fue uno de los que arma la escuela de Jujuy, es formador de la escuela de La Plata también, y dio clases en La Plata y crea la escuela de Luján, que hoy, con tanta generosidad del pueblo de Luján, le hizo un gran homenaje en ponerle el nombre de José Pipo Ferrari a la Escuela de Bellas Artes. Así que, en ese sentido, Pipo tiene esa trayectoria de lo que nos brinda en cierta medida esta inmigración, ¿no? Y muchas veces lo tomamos como un hecho común, porque todos llevamos parte de esa inmigración. Pero esto yo quería hacer referencia y me gustaría charlarlo con Juan en ese sentido, cómo esta generación que venía de una situación social de pobreza, la Argentina le da la posibilidad de estudio, le da la posibilidad de formarse, y en cierta medida es la primera generación de docentes a nivel superior que viene de una clase media baja. Generalmente ese espacio estaba dedicado a la élite y a través de estas circunstancias políticas que se dieron en la Argentina, Pipo es uno de los primeros de esa generación que tiene la posibilidad de cursar las escuelas, pero además de llegar a la docencia. Y en ese sentido, yo creo, no sé, a vos qué te parece, Juan, que la posibilidad que nos dio al verlo dar las clases era como que no se guardaba nada. O sea, siempre estaba con ese corazón abierto, con una vehemencia espectacular, con casi de un actor italiano, ¿no? Actuando y casi cantando, y una generosidad extraordinaria. Entonces, yo creo que todos lo apreciamos desde ese lugar. Pero me interesa hacer este punto de apoyo. A ver qué te parece, Juan. Porque sería esa clase que en cierta medida le empieza a brindar el conocimiento a grandes poblaciones que se empiezan a sumar a la educación y al arte, y los pone sobre la mesa sin ningún tipo de tapujos, sin hermetismos, sin reserva ninguna. Ninguna. ¿Vos cómo lo ves esa parte? Yo creo que hay algo que ocurre también porque había una formación de otros artistas de la generación anterior, donde podía estar Victorica, Spilimbergo, La Cámara. Tenemos un montón de tipos anteriormente con una formación muy sólida, muy fuerte. Imaginémonos que cuando hablamos de color, estamos hablando de que ellos veían libros en blanco y negro. Y eso a veces uno no se da cuenta, de decir, no, ¿cómo trabajaban el color? Los tipos veían el libro en blanco y negro, y después le apurás el color como puedas. Ahí va. Entonces te encontrás con esos personajes que pasó otra cosa en el país también. El centro urbano que es Buenos Aires es una monstruosidad. Y pasa este fenómeno que se da en La Boca, que no se da en muchos lugares del país. Que por ahí trabajando en Avellaneda muchas veces tuvimos esta charla de decir, claro, ahí estaba pasando algo, que cruzabas Avellaneda y tenías otros montones de pintores que estaban recluidos de un lado o del otro. Y tenías una vivencia muy fuerte y muy intensa. Y cuando los tipos laburaban, por ejemplo, imaginemos los años de vanguardia. Yo quiero imaginarme los años 50, donde todavía no habíamos nacido nosotros, vos tampoco. Y entonces nos encontramos. En el programa, seguí hablando. Entonces, uno ahí se encontraba con personajes que habían cambiado el mundo, la mirada del mundo.
Imaginémonos que este personaje que hace el manifiesto blanco, Fontana. Lucio Fontana. Era como, estaba muy conectado con Pipo al ser italiano, Pipo, entonces tenía toda una cosa que estaba ahí enganchado. Y entonces él repartiendo en la escuela, en la puerta de la escuela, el manifiesto blanco de Fontana. Claro, imagínate que estábamos en la escuela Manuel Belgrano, que hoy es una de las referencias de la educación en la Argentina, pero con una mirada bastante conservadora, ahora. Así que imagínate. En el 50, este Pipo en la puerta repartiendo el Fontana, Lucio Fontana, para que la gente no lo tenga en la memoria, es aquel que hizo el tajo en la tela y determinó la ruptura en cierta medida de la virtualidad, ¿no? Y larga el manifiesto en esa época. Y Pipo, como se conocían como docente, lo conocía como docente, se ve que estaría atrapado con también un personaje que no tuvimos la suerte de conocer nosotros. Pero... Entonces, Andrés, nos habíamos quedado en el manifiesto como una cosa extraordinaria para aquella época. Para aquella época. Como referente, en cierta medida, yo decía de esta posibilidad de que una clase social haya accedido a través de las escuelas de arte con una educación pública a los máximos niveles de la educación, que antes estaban solamente circunscritos a una élite. Pipo tuvo la posibilidad de haber encontrado también en su camino a De Ferrari, que fue uno de los referentes máximos en la educación y en la pintura de la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, acompañado también de un referente muy importante para la época que se llamó Héctor Cartier. De los dos tomó mucho en la primera etapa de su obra, y específicamente yo creo, y esto lo hago personal, no lo involucro acá a Juan, yo creo que tuvo mucho que ver toda la parte que él dio de visión, en su cátedra de visión, de investigación, de lo que nos enseñó a nosotros a investigar en la obra, el desarrollo del lenguaje, a profundizar la mirada, de Héctor Cartier. Héctor Cartier fue un referente muy importante que tuvo la educación argentina, tanto en La Plata como en Buenos Aires, y es el que crea la cátedra de visión. Tomando referencias de traducciones de Bauhaus, él hace un criterio de empezar a incorporar la teoría a la plástica. Y en ese sentido, Pipo fue el que nos dio esa herramienta, el que la bajó a tierra. Muchas veces esos lenguajes son herméticos totalmente, y Pipo tuvo esta posibilidad. Y hoy, porque la idea también era de agradecerle tanto a Juan como a todos los exalumnos que participaron de un gran homenaje que se les hizo a Pipo en el Centro Cultural de Avellaneda, donde se pudo exponer obra que muy poca gente había podido ver en su momento, este referente como pintor, ¿no? Y en este caso, nosotros que seguimos su trayectoria en ese sentido, lo que empezamos a notar que muchas de las cosas que Pipo nos dijo, las hizo, las desarrolló en su obra, y están en nosotros también, ¿no? Es un criterio muy rico. Así que, a ver, ¿cómo fue ese homenaje que le rindieron a Pipo? ¿Cómo fue el poder organizarlo, que no es tan fácil conseguir la obra, desarrollarlo, enmarcarla? ¿Qué pasó con eso, Juan? Y mirá, pensá que al no haber tenido la palabra de él, de qué había pasado en cada una de esas series, pues había como 3 o 4 series que eran muy profundas, muy interesantes. Hay unos cuadernos de viaje donde él iba a las festividades bolivianas, Eugenia, entonces iba a tomar apuntes, pero uno cree que él estaba dibujando ahí, no. Entonces uno dice, entonces tomaba apuntes, sacaba fotos, tampoco. El tipo lo que hacía era, grababa en su enorme cabeza, y cuando llegaba a la habitación que decía, bueno, me voy a dormir, chao, ahí agarraba el silbapen y empezó a trabajar. Y estas piezas que están acá responden a eso. Rehaciendo las vestimentas. Entonces, ¿qué pasaba? La vestimenta, ¿cómo era toda esa historia de la vestimenta? En algún momento uno de los pintores dice, che, pero las vestimentas son las meninas. Entonces había una referencia de la pintura europea que era enorme. De las fotos que él sacaba, por ejemplo, las fotos de 6x6, he encontrado, eran frescos italianos.
Sí, vos sabés que a mí me llama la atención esa primera etapa con una influencia que yo lo siento ahí de Ferrari, ¿no? Con esas paletas neutras, Sí. bajas. Pero también lo tenés a Veronese, a Tintoretto, y haciendo el noroeste argentino y boliviano, ¿no? Entonces es una etapa muy rica de estos hijos de inmigrantes o inmigrantes en la Argentina que estaban involucrados en un proyecto de un arte argentino, de una búsqueda del arte argentino. Y Pipo se encuentra con todo el arte de la puna, tanto en Jujuy como en Bolivia, y desarrolla una cantidad de bocetos y de obras que son extraordinarias, y que buscando esa orientación americana surge toda la Italia de él, ¿no?, por detrás. Así que no sabemos si es la influencia de Ferrari o esto innato en él que ya estaba en su propia sangre y lo desarrolló, ¿no? Yo creo que hay un punto en donde él desarrolla cosas y va pronunciadamente buscando investigaciones, desde inclusive los laburos de los chicos. Claro, La primera muestra claro. que hicimos de él en el Museo de Luján, en el 96 creo que fue, notablemente tenía un montón de trabajos de chicos. Entonces hicimos una muestra con 10 laburos de él, laburos nuestros y muchos laburos de los chicos. Era impresionante la potencia del laburo de un chico al lado de nosotros que éramos todos artistas, imagínate. Entonces te ves un laburo de un pibe, che, no hay otro lugar para ponerlo porque me está robando cámara, queda acá. Entonces, bueno, eso nos pasaba con la presencia de los pibes. Él estaba muy presente, a veces en algunas clases venía, bueno, ahora quiero que vean una cosa, sacaba el portafolio y nos desparramaba así montones de dibujos de pibes. Entonces, saber desde dónde veníamos con esto. ¿Qué le dije Y yo? automáticamente te lo comparaba con un Klee o con un Miró o con, Porque aparte, o con un Kandinsky. el tema más interesante, quizás un poco más pesado, cuando estás vos en el taller laburando, te encontrás con que el tipo te abría la puerta de las vanguardias, pero que no te daban miedo las vanguardias, no te guardaban. Porque las vanguardias por momentos están entregadas o enseñadas desde este límite. Y este no. Justamente la vanguardia era encontrársela hasta en un hecho social. Y eso era maravilloso, porque vos podés laburar tranquilo y ¿qué más libertad tenés? Que sabés más o menos cuál es la técnica, no hay grandes misterios, y empezás a profundizar y a meterte en una poética que es netamente tuya. Cuando le mostrabas el laburo, el tipo lo veía claramente. Que además había en él, en ese sentido, una transformación de lo que él veía en palabras y era poesía. Entonces te hacía volar a través de tu propio trabajo viendo cosas que vos no veías porque no estabas formado todavía ni preparado. En ese sentido a mí me fascinó porque él siempre horizontalizaba, pero a la vez abría. O sea, nunca definía, no era un discurso vertical, nunca utilizó algo doctrinario, siempre jugó a abrir y a horizontalizar y a ponernos a nosotros para que lo desarrollemos. En esto también hay algo que hace a su personalidad, que la primera exposición que hace, la hace en Van Riel, ¿te acordás? Cuando Páez, que es otro de los grandes y amigo de él, y Páez, referente de los grandes dibujantes de Argentina, se metieron al taller, ya que Pipo nunca largaba la obra ni quería exponerla, y lo distraen y se llevan varias carpetas. Y en Van Riel, que es una de las referencias de las galerías de Buenos Aires, más en ese momento, le arman la primera muestra a contramano de él. O sea, no quería él hacer esa muestra y los amigos lo llevan a ese terreno. Pero al margen de estos hechos, ves que casi los mismos alumnos no conocíamos la obra de él. Lo que a mí me llama la atención, bueno, hay que agradecerle a Alicia Fino que está haciendo un trabajo muy piola de divulgación de la obra a través de Facebook y a través de las redes, que están subiendo obra que la mayoría de la gente no conocía. Es inédita, por lo Es inédito, eso es extraordinario. Yo me encuentro con la etapa de la nueva figuración, que para mí me voló la cabeza,
porque creo, y esto lo asumo yo, diciéndolo, que habría que reescribir la nueva figuración en la Argentina después de ver la obra de Pipo. O sea, esta vanguardia que surge en los 50, 60 con De la Vega, Machión, Noé. Bueno, me gustaría que aquellos que puedan tener la posibilidad de ver la página esta que es homenaje a Pipo, hagan hincapié específicamente en esto de la nueva figuración. Y van a ver que hay un planteo similar desde el punto de vista formal, pero de un antecedente estético extraordinario, con una profundidad y un lenguaje plástico de otro nivel. De otra dimensión. Y yo creo que lo lamentable es que aquellos galeristas que tuvieron la obra, yo creo que no lo supieron ver tampoco. O sea, es el caso de Copa, que no lo presentó tampoco en esa etapa, porque Pipo tiene tantas investigaciones y tantas etapas que muchas veces tanto trabajo te apabulla. Pero esa etapa que fue de los 40 a los 50 años de él, los 60, 50 yo diría, es al mismo nivel o mejor nivel que mirá lo que te voy a decir, es de un Macho o de un De la Vega. Así que en ese sentido yo no te involucro que me asumas este compromiso que yo digo, lo digo yo en público. Me parece que Pipo no ha sido visto todavía como para tener esta referencia en la Argentina, de su real dimensión como artista plástico, ni hablemos como docente, pero como artista plástico. Y otra de las cosas que tiene la Argentina, ves que no sabe por esos llovinismos cerrados que muchas veces nos envolvemos con la bandera, es que es italiano. Entonces, ¿cómo Italia se está perdiendo también a este gran artista, como bueno, grandes artistas que hacía mención Juan de la Boca, ¿no? A mí me da la sensación, cuando tuve que escribir ese pequeño texto para presentarlo, imagínate yo presentando a Pipo, pero a mí lo que me sorprendía es que cuando empiezo a analizar la obra con la que íbamos a exponer, y vemos que empiezo a ver que todos son rituales, todos los personajes, no aparece ninguno así como yendo a la feria, no, están participando siempre de algún ritual, donde hay disfraz, máscara, más que disfraz, atuendo, porque no se disfrazaban para hacer de todas esas vestimentas, todo lo que es ese ritual, cómo manejaba el plano de fondo, que es absolutamente barroco, con esos negros y unas iluminaciones que vos decís, ¿dónde estás metido? Si esto lo estás construyendo en Bolivia, entonces de repente sacaba la luz de todo eso y la iba como trayendo de a poco. Es como cuando abrís la persiana en la puerta, en la habitación que no tenés ingreso de luz y de repente la luz empieza a tocar las cosas. Bueno, el tipo tenía eso. Y por otro lado, ningún problema en trabajar con la vanguardia. No solo ningún problema, sino que era maravillosamente cierta, posible y estaba ahí. Por eso hablo de este paso por la nueva figuración, que está muy marcada la imagen. Y por el otro lado, esto que en el lenguaje que él aplicó, bueno, lo llevamos nosotros en nuestros oídos y en nuestra obra, que era esto de trabajar de adentro hacia afuera, recorridos de color, recorridos de tensiones, generar tensiones, contraste, pantalla, todo lo que vos puedas objetivar desde el punto de vista metodológico del lenguaje, él lo aplicaba con una libertad y una soltura extraordinaria, extraordinaria. ¿Te acuerdas cuando en un momento estaba yo de visita en el taller y estaba mirando una pintura de Masaccio? Y un alumno estaba haciendo una copia sobre eso, un estudio chiquitito de Masaccio, para trabajar las áreas de color. Y yo ya se lo había visto hacer con Beato Angélico. Y yo digo, pero Pipo, ¿cómo es esto? Yo lo veo al revés, porque yo llegaba y hice esas son las áreas de color. Y ahí me avivo de otra enorme dimensión. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Este tipo no se... Te lo tiró como... Claro, es que él te hacía participar de cosas que vos te quedabas 2 días después. Entonces ve que agarras a Masaccio y lo podés seguir. Acá lo bajás, acá lo subís, acá le das una temperatura, acá.
El tipo seguía como jugando con obras de maestros del 1500, pero jugando desde el respeto de disfrutar ese juego, o sea, no burlándose, obviamente. No, por supuesto. Y el tipo decía, ve, acá se puede seguir. Y yo digo, Pipo, vamos, vas a seguir a Masaccio. Dice, no, mira acá, entonces vos lo bajás, ve que este timbre lo podés bajar, entonces salta este, entonces podés trabajar con este. Después lo volvés a levantar, pero en otra zona. Entonces generando como dibujos internos en la atención de la mirada. No, es extraordinario, y lo que más me llama la atención ahora es disfrutarlo, ¿no? Desde la imagen, de lo que nos dejó. Esto que no quiso que viéramos, que es algo muy loco también, algo que él no quiso que lo viéramos desde el punto de vista en su momento por ahí, pero bueno, que ahora tuvimos la suerte que reaparecieran todos esos trabajos, que muchas veces el prejuicio, qué sé yo, no sé, la mediocridad también influencia en esto, de la mirada externa, de que hasta se ponga en duda, ¿no?, de muchas de las obras, porque claro, como nadie lo había visto, y él siempre fue de un perfil bajo en ese sentido, de la producción y de todo lo que sabía, investigaba, hasta cuando vos lo planteás, che, pero vieron esto, analizaron esto, fíjense en esto, dice, bueno, pero habrá sido hecho por él, y te le digo, no, basta. Claro. Cuando el que estuvo al lado de él sabe que todo eso es propia producción, y además es justamente todas las clases que nos daba, están ahí. O sea, no hay doble discurso, ¿ves? Es extraordinario en ese sentido. Eso es lo maravilloso que ves en una obra que siempre él la dio por inconclusa, porque para él eran todos bocetos. Claro. Y veías un óleo de 1,50 m, y vos decís, no, todavía hay que tocarlo acá. Pero vos decías, ¿cómo llego ahí? Acá hay una cosa muy interesante, ¿ves? Que juega también con el sentido pedagógico. Nosotros hoy en día estamos como aturdidos de tanta información y de tanta imposición, y ni que hablar en las campañas políticas que parecerían ser doctrinarias, pero están vacías de contenido. Y lo que planteaba él, y lo tomaba como referencia a Cartier y a De Ferrari cuando nos hablaba, él hablaba de siempre sugerir, nunca definir, porque si definís tenés que estar muy seguro de lo que decís. Entonces el juego es siempre abrir. Entonces en ese sentido, ves, la sugerencia es permanentemente signo de pregunta. Y una de las cosas que a mí por ahí a la gente que quiere algo definido y ya en cierta medida totalmente analizado y frío, en la obra de Pipo ese misterio está permanentemente abriéndote puertas, y por ahí no te dice, como tampoco nos decía a nosotros, cuál era el resultado, sino investiguen y traten de hurguetear ahí, sino justamente abrirte esa puerta. Y en un trabajo muy simple, como puede ser una de las composiciones de él de color, que estoy hablando yo, que búsquenla en las redes como homenaje a Pipo Ferrari o a José Pipo Ferrari, se van a encontrar con más de 1000 imágenes de estas producciones que estamos hablando. Y lo que vamos a descubrir es esto, que siempre abre una puerta y siempre te pone a disposición lo mejor de él. Bien. Que era esto de seguir hurgueteando y de seguir mirando la vida desde el lado bello. Todavía más. No está cerrado, así que bueno. Bueno, por hoy nos suspendemos la charla. Juan José, gracias. Sos el invitado, Cano, así que lo saludo primero a él y vos, bueno. Gracias por haber venido, Andresito. Bueno, un placer. Gracias por este espacio de reencuentro tan bello que tenemos en esta. Es el nuestro. En esta columna que nos das la posibilidad de desarrollar. Y más que nada, hoy evidentemente estaba lo afectivo por medio, sí, pero por la experiencia de haberlo conocido. Yo creo que Pipos le debemos todos un respeto y una consideración de las artes plásticas argentinas. Así que nos hayas dado este espacio para
poder difundir la obra de Pipo y hablar un poco de él, me alegra mucho este comienzo. Bueno, que así sea.